Fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Todos los animales necesitamos oxígeno y ese consumo de oxígeno depende de la producción, y la principal producción de oxígeno o la única producción de oxígeno en la Tierra es la que se da gracias a los procesos fotosintéticos. O sea, gracias a los organismos que pueden hacer fotosíntesis. Entonces podemos decir que una de las reacciones químicas más importantes, tal vez la más importante para la conservación de la vida en la Tierra como la conocemos ahora, es la fotosíntesis. Entonces, estamos diciendo esto, que es fundamental para todos los seres vivos en la Tierra, para todos los animales principalmente, y lo que hace la fotosíntesis, lo que se hace en la fotosíntesis es utilizar la energía lumínica que viene del Sol para construir productos ricos en energía, principalmente glucosa y oxígeno, a partir de sustancias pobres en energía como lo son el agua y el dióxido o dióxido de carbono. Los principales organismos que hacen fotosíntesis son las plantas terrestres, las plantas acuáticas que se llaman algas y las bacterias. Algunas bacterias tienen capacidad fotosintética, por ejemplo las cianobacterias en los océanos. Bueno, pero hoy vamos a analizar principalmente la fotosíntesis que se da en las plantas terrestres. Bueno, entonces este es el proceso o la reacción química general de la fotosíntesis. Se necesita que exista luz, principalmente luz solar, también se puede ver con luz artificial, pero con luz solar es mucho más efectivo. Se necesitan 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono y se van a producir una molécula de glucosa, que aquí es donde está almacenada la principal fuente, la principal parte de la energía se almacena acá, y se almacena también un poquito en el oxígeno, es el otro subproducto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la energía solar procedente del Sol se captura y se almacena en forma de energía química que queda en la glucosa y en el oxígeno también. El proceso general, entonces, ¿qué nos dice? Esa reacción que acabamos de mirar, que tenemos unas materias primas, una materia prima que va a ser el agua, se necesita agua y se necesita dióxido de carbono. Obviamente también se necesitan unas condiciones, que es la existencia de luz y también la existencia de un colorante, un pigmento muy especial que se llama clorofila, la clorofila. Si no está esa clorofila y la luz, pues no hay fotosíntesis. Y los productos de esa fotosíntesis van a ser la glucosa y el oxígeno. Esos son los productos principales. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? La fotosíntesis ocurre en un órgano especializado que es el producto de millones de años de evolución, millones de años de procesos de adaptación biológica que han permitido que se origine ese órgano tan particular, tan especializado, donde ocurre la fotosíntesis. Para comprenderlo bien, vamos a analizar un poquito de la forma o la morfología de las hojas. Entonces, las hojas se pueden dividir como en diferentes partes. Vamos a empezar desde la parte de arriba. En la parte más externa de la hoja vamos a tener una protección de una grasita que se llama cutícula, una protección de grasita, de lípidos. Esa grasita lo que hace es evitar que la hoja se seque, ¿cierto? Protege, en cierta medida, protege la desecación de la hoja, la protege de que se seque muy rápido por el efecto del sol. Sin embargo, sabemos pues que si hay demasiado sol, demasiado calor, las hojas ya se empiezan a perder el agua, no importa que tenga la cutícula muy fuerte. Luego de la cutícula, que es esa grasita, aquí la vemos como forma de hojita, de papel, pues, cierto, vamos a tener un grupo de células transparentes que se llama la epidermis. Esta es la epidermis, que es la segunda barrera de protección, pero ya son células vivas, ya no es simplemente grasita, sino que son células vivas que actúan como una barrera, como un muro de protección para la hoja. Luego, después de la cutícula, vamos a mirar la parte media de la hoja, el centro de la hoja. Esa parte media la llamamos el mesófilo. Y en el mesófilo vamos a tener diferentes tipos de células. Ahorita ya las vamos a mirar a profundidad a continuación. Luego del mesófilo, vuelve y se repite, es como un sándwich, ¿cierto? Después del mesófilo viene otra vez la epidermis y viene otra vez la cutícula. Esa sería la estructura básica de la hoja. Pasemos acá. Aquí se ve un poquito más claro. Mire, cutícula en la parte de arriba y en la parte de abajo. Epidermis superior, epidermis inferior. En la epidermis inferior ocurre otro fenómeno, otra cosa muy particular, y es que existen unos grupos de células de esa epidermis inferior que se adaptaron, que se configuran como en una forma de compuerta, de puerta.
para permitir la salida y el ingreso de gases, la salida principalmente del oxígeno y el ingreso del dióxido de carbono. Que recuerde que ese dióxido de carbono y ese oxígeno están aquí en la reacción. El dióxido de carbono se necesita para hacer la reacción y el oxígeno es uno de los subproductos de esa fotosíntesis. Entonces por eso tiene que haber como una puerta o una compuerta para que entre y salgan los gases, estos gases. En la mitad, recuerde que esta parte se llama mesófilo, lo vamos a, como a clasificar en dos grupos, principalmente mesófilo. El mesófilo en empalizada, que son un grupo de células que tienen como una forma regular, como si estuvieran en filita, se llaman empalizada por eso, como un murito. Y el mesófilo esponjoso, que son un montón de células más bien irregulares y de una forma fija, que dejan mucho espacio entre ellas, pero se llama mesófilo esponjoso. También en ese mesófilo vamos a encontrar lo que es el haz vascular. Así como nosotros tenemos venas y arterias, las plantas tienen también unas estructuras para transportar sus sustancias nutritivas y de desecho. Entonces ahí aparece el xilema y el floema, que cumplen como esa función de... Son conductos, son tubitos por los cuales se llevan sustancias que necesita la planta. Bueno, entendido esto entonces, hay que decir también que la fotosíntesis ocurre principalmente en el mesófilo, ocurre aquí en el mesófilo. Recuerde que estas células de la epidermis son transparentes. Al ser transparentes permiten el paso de la luz solar y esa luz solar va a llegar es acá, al mesófilo. ¿Por qué al mesófilo? Porque ahí están estas células del mesófilo en empalizada y el mesófilo esponjoso que tienen muchos cloroplastos. Y los cloroplastos son la organela fundamental para la fotosíntesis. Entonces vamos a analizar un poquito los cloroplastos. Aquí tenemos una planta que se llama la elodea, una planta acuática. Así se ve en el microscopio pues en un aumento de 10x. Vamos a mirar un pequeño video. Quiero mostrarles cómo se ven esos cloroplastos al microscopio. Entonces vamos a mirarlos acá. Aquí estamos viendo, esta sería como la pared celular, esta parte, y adentro, este sería el interior de la célula, el citoplasma, y vemos estas bolitas verdes, esos son los cloroplastos, y se están moviendo, tienen un movimiento muy particular, ese movimiento no es voluntario pues ni nada de eso, se llama ciclosis, y se da por diferentes circunstancias, por ejemplo por condiciones externas como el aumento de la temperatura, el aumento de la luz solar, empieza a moverse. Cuando uno está mirando el microscopio, cuando pues obviamente tiene que prender el bombillo, la lámpara pues del microscopio, se empiezan a mover estos cloroplastos. Así se ven entonces los cloroplastos. Entonces la pregunta sería, si esta célula solo tiene cloroplastos, no tiene nada más, no. Si tiene todas las organelas, tiene núcleo, tiene retículo endoplasmático, vacuola, tiene todo, pero la cuestión es que como estos cloroplastos tienen clorofila, que se ve verde, es de color verde, entonces son fáciles de ver al microscopio. Si yo quisiera ver el núcleo, tendría que pintar esta muestra, ¿cierto? Para que se vea el núcleo y las otras organelas. Ahí están las organelas, ahí están. Lo que pasa es que no alcanzamos a verlas ahí. Mira, ahí se ve mucho más bonito el movimiento que se llama ciclosis, que se da por todo el citoplasma de la célula. Esto sería una célula, esta sería la otra. Esta sí que está llena de cloroplastos. Bueno, vamos entonces a regresar a la presentación. Esto sería para que miren, para mostrarles cómo se ve un cloroplasto en la vida real y vamos a analizar su estructura. ¿Listo? Su estructura interna. Los cloroplastos, recuerden que son organelos celulares que están solo en las células vegetales y su función es la fotosíntesis. Para eso son. ¿Listo? Almacenan mucha clorofila, almacenan la clorofila de las células vegetales. ¿Cuál es la estructura? Empecemos de afuera para adentro. Hay que recordar que los cloroplastos son organelos que tienen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Después de las membranas, el espacio interior, que en realidad está lleno de líquido, se llama estroma, todo ese espacio interior. Dentro de ese estroma aparecen o están unas estructuras, unas bolsitas en forma de discos que se llaman tilacoides. Estos disquitos se llaman tilacoides, pero los tilacoides se organizan como en pilas, como en pilarcitos, en columnas. Esas columnas de tilacoides llevan un nombre y son granas. Entonces se llaman granas de tilacoides, son paqueticos de tilacoides. Y esas granas se comunican entre sí, mire por ejemplo acá,
por una cosa que se llama laminilla, la laminilla. Bien, también vamos a tener otras estructuras, como por ejemplo algunos glóbulos de lípidos que puede almacenar el cloroplasto, también ribosomas para hacer proteínas, y una cosa bien importante y bien particular, y es que los cloroplastos son la única organela celular diferente del núcleo que puede y que tiene ADN, y además este ADN es diferente al ADN nuclear. La explicación de eso incluso se considera una de las evidencias de los procesos evolutivos, porque por allá en la historia, en el pasado, hace millones de años, los cloroplastos eran organismos independientes, ¿cierto? De origen eran bacterias, similares a las bacterias, pero cuando empezaron a hacer simbiosis con algunas células un poquito más desarrolladas, células eucariotas, se quedaron viviendo por procesos evolutivos un poquito más complejo pues que lo que estoy diciendo, se unieron a tal punto que ya son un solo organismo, pero ellas conservan como esa evidencia en ese ADN diferente al del núcleo, tienen como esa particularidad. Es el único organelo que tiene ADN diferente al del núcleo en las células vegetales. ¿Cómo ocurre entonces la fotosíntesis? Primero recordemos que la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos de las células del mesófilo en empalizada y del mesófilo esponjoso. Eso lo acabamos de mirar principalmente. Y la fotosíntesis ocurre en dos fases, una fase que llamamos la fase luminosa y una fase que llamamos la fase oscura o el ciclo de Calvin o ciclo de Krebs también. Vamos por aquí para ir terminando. En la fase luminosa, esto obviamente es de manera muy general, ¿cierto? La fase luminosa, esta ocurre en las membranas de los tilacoides, en la membrana de los tilacoides, estas, ¿cierto? Aquí en estas membranitas, aquí ocurre la primera fase que es la luminosa. Y se llama etapa luminosa porque lo que ocurre es que se captura la energía lumínica y se convierte en energía química. Y esa energía química es atrapada en unas moléculas especiales que se llaman transportadoras de energía. Moléculas transportadoras de energía, que son dos, el ATP y el NADPH. El ATP y el NADPH. Esas son las dos moléculas que van a capturar esa energía, o donde se va a guardar esa energía capturada del sol, de la luz, se almacena en el ATP y en el NADPH. Y esa es la primera fase de la fotosíntesis. Capturar la energía lumínica y convertirla en energía química. Y la fase oscura, esta ya no ocurre en el tilacoide, sino que ocurre en el estroma. Recuerde que el estroma es ese líquido dentro del cloroplasto donde están flotando los tilacoides, las granas, pero sería como ese liquidito. Y en ese líquido, en ese estroma es donde ocurre la fase oscura. Se llama fase oscura porque no necesita de luz. Ojo, no quiere decir que ocurre solo en la oscuridad, no, simplemente no necesita de luz. Podemos estar al mediodía y la planta puede estar también puede estar en fase oscura, ¿cierto? Obviamente en la noche se da mucho más la fase oscura, mucho más que obviamente la lumínica, solamente esa sí necesita de luz solar. Muy bien, entonces ¿qué pasa en la fase oscura? En esta fase se utiliza esa energía química que se capturó en esas moléculas transportadoras de energía, o sea el ATP y el NADPH, y se utiliza esa energía para construir, para sintetizar. Recuerde que la palabra sintetizar en biología significa construir, para construir glucosas, moléculas de glucosa. Y en esa glucosa se almacena esa energía. Esa glucosa ya puede ser transportada por toda la célula, o sea, el cloroplasto se produce ahí la glucosa, se saca del cloroplasto y entra al citoplasma de la célula y puede pasar de célula en célula. Y ese es el producto fundamental, esa glucosa. ¿Listo? Y ese es el resumen general de lo que ocurre dónde ocurre la fotosíntesis y lo que ocurre básicamente. Para que ocurra esto, esta fase oscura, realmente ocurre una reacción química, un grupo de reacciones químicas bastante complejos que llaman el ciclo de Calvin o el ciclo de Krebs, que es bastante complejo, en el cual lo que ocurre es que, como ya dijimos, esa energía que viene desde la fase luminosa se convierte en glucosa.